Mi nombre es María de Jesús Flores Carrillo. Estoy presentando un trabajo de la licenciatura de Nutrición Aplicada de la asignatura de Salud Pública y Epidemiología del grupo NANSP 1702B1003, Unidad 1, Introducción a la Salud Pública y Epidemiología, Actividad, Evidencia de Aprendizaje. Mi docente, Alejandro Ariel García Arriaga. Bueno, pues yo les quiero platicar de lo que es la salud pública y epidemiología, la introducción. ¿Cuándo se creó la Facultad del Distrito Federal y a qué institución sustituyó? La Facultad de Medicina del Distrito Federal sustituye al Tribunal de Protomedicato regulado a la medicina y a la práctica de 1831, que fue el establecimiento de las ciencias médicas y en qué año fue fundado y qué presidente lo hizo. En 1833, el 23 de octubre, Valentín Gómez Farías creó el establecimiento de ciencias médicas. Este fue el que quedó en el lugar de la Facultad de Medicina del Distrito Federal. Este funcionó hasta 1841, cuando fue sustituido por el Consejo Superior de Salubridad. ¿Cuándo se fundó la Academia de Medicina y qué ventajas tuvo esta? La consolidación de la medicina como gremio tiene su primer antecedente con la creación de la Academia de Medicina en 1836. Entonces, Francia tuvo una enorme influencia en la medicina mexicana. ¿Cuál fue el país que con su ciencia médica influyó en la medicina mexicana naciente en esta época? Francia, desde luego. ¿Cuál fue el papel del presidente Benito Juárez en la salud pública? En 1856, el presidente Benito Juárez desmortizó los bienes de la iglesia, con lo cual los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. ¿Cuándo se fundó el Consejo de Salubridad? ¿Cuál fue su primera importancia? ¿En qué año fue su transición a la autonomía y qué ventajas trajo? En 1861 decretó la creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública, que coordinaba la beneficencia y hospitales para convertirlos en un servicio público del Estado. ¿Qué papel jugó Eduardo Lisiaga como presidente del Consejo de Salubridad? El médico Eduardo Lisiaga fue presidente en 1885. La obra de Lisiaga fue muy importante para el desarrollo de la salud pública. El Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión y se formalizó su función científica y social. Entonces, se administraron vacunas, se estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo las vacunas antirrábicas. En 1891 se concluyó el Código Sanitario, que dividía la administración sanitaria en la local. ¿Cuándo nace la medicina preventiva y la sociología médica y quiénes fueron sus presidentes originales? Al finalizar del siglo XIX, en 1880, se inicia la medicina preventiva y la sociología médica, el médico José Lobato. ¿Qué papel jugó el concepto de higiene en salud pública en México naciente? En la interfase del siglo XIX y XX surgió en México una corriente social moralizada asociada a la higiene, y que es necesario destacar en la primera mitad del siglo. La higiene en México fue importante cuando se le asoció con la fisiología. La situación fue muy diferente en la segunda mitad, pues entonces la higiene adquiere un carácter social de tiempo moralizador.
El- ¿Cuándo se fundó el Departamento de Salud Pública y qué importancia tuvo? En 1917 se creó el Departamento de Salud Pública, que tuvo que ver con la iglesia sanitaria del país, legislación, sanitaria del país, es decir, policía sanitaria en puertos y fronteras, vacunas, medicina contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas, sueros, control, alimentación, bebidas. Describe los cambios en la salud pública logrados en la década de 1930. El éxito social y científico de la ciudad pública. El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que fue un avance importante en la protección del trabajador, la ley de carácter humanitario y además de los problemas de salud relativos del trabajo. En 1933 el país ya contaba con una organización administrativa. En 1933 Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de los estudios de medicina. La función principal de los jóvenes médicos es desde entonces la atención médica al campo. En este año también se inauguró el Hospital de Huipulco de enfermedades respiratorias. En 1933, Gustavo Vaz establece el servicio médico social como obligación en el último año. El 31 de diciembre de 1937 surgió el decreto de modificar la ley de las secretarías del Departamento de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública. El 18 de marzo de 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. El primer director fue Manuel Martínez Báez. ¿Cuándo se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia? El 15 de octubre de 1943, por decreto presidencial, se fusionaron el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia Manuel Ávila Camacho en 1940 y 1946. ¿Cuándo se estableció el servicio social médico como obligación de plan de estudios en el último año? En 1936, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación. ¿Cuándo se crea el ISSSTE y cuáles fueron sus funciones? En 1960 surgió el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En 1970, de 1958 a 1970, se pensó que la salud pública era la herramienta para alcanzar el desarrollo del país, no solo de trato de prevenir o tratar de enfermedades, sino rehabilitar y también de investigar como una forma más científica de luchar contra lo que afecta a la salud. ¿Cuándo se hizo la tensión entre la Secretaría de Salubridad y la Secretaría de Salud, como sucede actualmente? El 21 de marzo de 1985, la Secretaría de Salubridad y Asistencia se transformó en Secretaría de Salud. El Seguro Popular, los principales objetivos: mejorar la condición del Seguro Popular, es
es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo oportuno, la calidad sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera inteligente las necesidades de salud. La Comisión Nacional de Protección de Salud es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con una autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga principalmente de establecer las medidas y acciones para la debida tutela de los derechos de los beneficiarios. Esto fue el 12 de abril de 2013. Agradezco su atención. Excelente noche.